Es un honor, nuevamente lo digo, José Luis, tenerte aquí con nosotros. Te agradezco entrañablemente que hayas venido desde la Ciudad de México para participar con nosotros. Bienvenido a Chapingo y a este espacio. Gracias. No, muchas gracias a ti, Gaby, y muchas gracias a la universidad. Es un honor para mí estar aquí, en esta magnífica universidad, ¿no? Con un prestigio internacional estupendo, ¿no? Es una de las grandes joyas que tenemos en México, ¿no? Esta universidad, que yo no la conocía en presencia, la había oído hablar muchas veces, pero no había estado aquí y ahora me dieron un tour por la universidad y me pareció... Ah, ok, sí. ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Me parece maravilloso estar aquí en la universidad, ¿no? Llena de espacios verdes y de estudiantes muy amables y me dieron un tour por aquí, por la universidad. Bueno, ya dijeron muchas cosas muy sabias todos los que estaban en la mesa de honor. Es difícil poder hablar de otras cosas. Ellos tocaron casi todos los temas acerca de la salud mental. Les quiero decir que para mí la salud mental siempre fue un enigma, ¿no? ¿Qué es eso de la salud mental? Yo, alrededor de los 15 años, decidí que me iba a dedicar a estudiar psicoanálisis, ¿sí? A mí se me como una locura y vi a un loco ahí en la televisión y de ahí empecé yo a decir, yo quiero hacer eso que está haciendo ese loco que está ahí en la televisión. Y luego supe que era un psicoanalista, ¿no? Pero dije, ¿qué es eso de la salud mental? Había muchos libros en esa época acerca... ¿O en la camisa no será mejor? Sí. Había muchos libros que hablaban acerca de la salud mental y yo me puse a leerlos, ¿no? La mayoría eran sobre psicopatología, algunos eran sobre estadísticas de salud mental y algunos otros sobre rollos de salud mental, pero ninguno de esos tres grandes temas de los que había de salud mental realmente me explicaron qué era la salud mental, ¿no? Uno los leía, yo los leía, yo quería saber mucho sobre la salud mental y no entendía absolutamente nada, más bien me aburría de estarlos leyendo. Entonces, después de haber estudiado medicina, psiquiatría, psicoanálisis y demás, que nos pasamos estudiando todo el tiempo, yo he estado pensando, ¿qué es eso de la salud mental? No fue sino hasta que encontré los libros de este psicoanalista británico, que es una maravilla, un psicoanalista de niños, de los años 50, 60, 70, que hizo una revolución en el psicoanálisis y en la psiquiatría en general. Él fue el que realmente en el que se basaron todos estos que usted hablaba acerca de la antipsiquiatría, ¿sí? Él fue analista de algunos de ellos, supervisor clínico, y entonces todos estos hospitales que eran cárceles horribles empezaron a cambiar, ¿no? Empezaron a ser más humanos, ¿no? Porque él le daba importancia a lo que era la salud, más allá de la enfermedad, ¿no? Gracias también a su práctica, él era pediatra y psiquiatra de niños, y trabajaba mucho con los niños, ¿sí? En los niños está toda la esencia de lo que es la salud, ¿sí? Los niños, los adolescentes, ahorita que estaba la maestra hablando de la preparatoria, ¿no? Cómo es maravilloso todo lo que los adolescentes nos enseñan acerca de la salud. Entonces fue Winnicott quien, con su sabiduría, también logró entender que más allá de los significados que siempre tratamos de encontrar, ¿no? Y que en esa época los psicoanalistas eran como detectives que estaban tratando de encontrar, a ver dónde está la patología, qué pasó con ese individuo que en su infancia tuvo problemas sexuales y que luego vino
a explotar en una patología psicológica. Realmente él decía, bueno, que alguien esté neurótico o que esté psicótico o que tenga problemas de personalidad, ¿realmente eso nos está hablando de quién es esa persona? ¿O qué más hay, no? Y él decía, realmente un individuo sano es aquel que le encuentra significado a su vida, que le encuentra sentido a su vida, más allá de todas las patologías y de los membretes que le queremos poner a las personas, ¿sí? Tanto en medicina como en psiquiatría, hablar de la salud, siempre se habla de la salud en términos negativos, ¿no? Siempre estamos pensando en enfermedades. Todavía a mí me cuesta trabajo sacarme eso, porque me lo enseñaron tanto en medicina, en psiquiatría, de estar pensando en la enfermedad y no en la salud, que cuando vemos a un paciente, nos olvidamos que lo más importante es la parte sana de ellos, ¿no? Y en qué he encontrado realmente sentido para estar viviendo, no para estar muerto, ¿sí? Voy a estar hablando en relación a la salud como la parte que nos hace estar vivos, no la parte que nos hace estar enfermos o muertos, ¿sí? Se piensa que la salud mental, desde este punto de vista de la enfermedad, es el diagnóstico, ¿sí? Los diagnósticos en medicina, los diagnósticos en psiquiatría, y la organización que seguimos todos los trabajadores de salud, los trabajadores de salud mental, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que es una organización que tiene su sede en Europa, en Suiza, y es un organismo, una institución muy burocrática. Imagínense que se pongan de acuerdo médicos, psiquiatras, psicólogos en todo el mundo y que den pautas para hacer las cosas, ¿sí? Ya tuvimos la experiencia de lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Los lineamientos nos los daba la Organización Mundial de la Salud, pero todos los muertos que hubo en todo el mundo nos vienen a decir que pues, la manera en que se manejó fue bastante deficiente en todo el mundo, ¿sí? Ya no digamos aquí en México, en todo el mundo también fue muy deficiente, ¿no? Por eso hubo tantos muertos. No sabíamos, no conocíamos, pero de aquí a que se ponen de acuerdo las instituciones en saber qué es y qué se dice de la salud, pues se tarda mucho, ¿no? Esta es la definición que da la Organización Mundial de la Salud en relación a dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Yo quiero saber quién logra tener esta situación tan ideal, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Por lo menos ya la cambiaron, porque cuando yo estudiaba medicina era un equilibrio entre lo biológico, lo psicológico, lo social. Decía, esa es la salud, ¿no? Cuando yo digo, ¿cuándo estamos totalmente en equilibrio? ¿Cuándo? ¿No? La Organización Mundial de la Salud tiene este libro, que es el de las estadísticas internacionales de enfermedades y problemas relacionados con la salud, el CIE-10, que ya tiene muchos años de usarse, es el que usamos todos los trabajadores de salud mental, y por ley en México, todos los que trabajamos en eso lo tenemos que conocer, y tenemos que dar diagnósticos según este libro, que es un librote así, que tiene una clasificación malísima, es una clasificación pésima para entender realmente lo que es las enfermedades, ya no digamos la salud, las enfermedades mentales, ¿sí? Las principales enfermedades mentales no vienen ahí, las que están ahorita, ¿no? Ya llevan más de 10 años haciendo el CIE 11, que es el nuevo, ¿no? El que se supone que deberíamos utilizar en todo el mundo. Pero en realidad, que es el que les digo que por consenso internacional y que se tienen que poner de acuerdo muchos países para hacer esta clasificación, es el que se debería de usar, pues no se usa, ¿sí? El que curiosamente utilizamos en todo el mundo es la clasificación, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM-5,
que lo hizo Estados Unidos, lo hizo para Estados Unidos, para su país, ¿no? Curiosamente es el que se usa en todo el mundo, ¿sí? Ustedes van a Rusia, China, en África, en todos lados, el que todos los trabajadores de salud mental utilizan es el DSM-5, porque es el que está mejor hecho que el de la OMS, ¿sí? Que es absurdo que estemos usando una clasificación de un país que no es el nuestro, ¿no? Pero es el que usamos, ¿sí? Aquí viene muy claramente cuáles son los síntomas y los signos, los síndromes de los pacientes mentales, que también es totalmente cerrado, es muy cerrado. Los psiquiatras en los hospitales psiquiátricos me dicen que casi nunca logran llegar a lo que dice ahí, ¿no? Casi todos se salen de los lineamientos que vienen ahí, porque los seres humanos nos salimos, somos muy complejos, nunca nos van a poder poner en un manual de estos, ¿sí? Su definición de trastorno mental, que es muy interesante, dice: el trastorno mental es un síndrome caracterizado por una perturbación clínica significativa en la cognición, en la regulación emocional o conductual, que reflejan una disfunción en lo psicológico, lo biológico o procesos del desarrollo subyacente al funcionamiento mental, ¿sí? Eso es para ellos el trastorno mental. En este manual que les digo, es el manual que todos utilizamos realmente en la práctica clínica. Pero yo les digo, a mí me gustan mucho los árboles, por eso también me gusta aquí esta universidad que es agronómica. Pero conocer el nombre de algo, ¿sí? Aunque lo sabemos en diferentes idiomas, no nos dice nada, porque realmente necesitamos estar enfrente de un árbol, oler al árbol, ahorita como decía Gaby, ¿no? Oler, el tocarlo, el ver las hojas de los árboles, ¿no? Los colores tan maravillosos, todos los verdes y los colores y las flores que luego tienen los árboles. Es una experiencia muy diferente a solamente tener una clasificación de algo, ¿sí? A tener solamente el membrete de algo. Y desgraciadamente estas clasificaciones psiquiátricas lo que hacen es solamente darnos un membrete, ¿sí? Que lo que provoca es que las personas se sientan ya clasificadas en algo, ¿sí? Desgraciadamente por ley tenemos nosotros que darles ya ahorita con todo esto de la transparencia y demás a los pacientes un diagnóstico y decirles: tú tienes esquizofrenia, tú tienes depresión, tú tienes un trastorno de personalidad, ¿sí? No es tan grave como en Estados Unidos. En Estados Unidos, si uno no les dice el diagnóstico al paciente, lo pueden demandar y meterlos a la cárcel, ¿sí? Al médico, al psiquiatra que lo está diagnosticando. Aquí en México también por ley se debe de hacer, ¿sí? Sin embargo, ¿qué estamos haciendo cuando estamos dando este tipo de diagnósticos a las personas y los estamos encasillando ya en este tipo de cosas, ¿no? Es terrible. 11 en punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente podemos expresar el sufrimiento de alguien en una categoría lingüística. ¿Realmente lo podemos hacer? Fernando Sesterman, que es el que escribió esta frase, es un psicoanalista mexicano, un ecologista muy importante, internacionalmente fue el primero que habló sobre el ecocidio, ¿no? Todo lo que es la ecología y lo que estamos haciendo con este planeta, destruyéndolo, ¿no? Destruyéndonos a nosotros mismos, realmente nos estamos suicidando con todo lo que estamos haciendo ecológicamente con este planeta, ¿no? El que fue a nivel mundial el primero que habló de esto en los años 60 fue Fernando Sesterman, un psicoanalista mexicano muy importante. Y él decía: el orden es una perversión de la imaginación. ¿Por qué el orden? Porque este tipo de cosas que le estoy hablando de las clasificaciones es tratar de meter las cosas en orden, ¿sí? Porque en el siglo XVIII, XIX, se dijo que un buen orden es fundamental para las buenas cosas, ¿sí? Lo que estaba ordenado era lo bueno, lo que no estaba ordenado era malo. Por eso se hicieron tantas clasificaciones, ¿sí?
Pero como algo que se dio en fines del siglo XVIII, todavía lo tenemos como un paradigma, ¿no? que lo tenemos que seguir. Todo tiene que estar muy ordenado, muy bien hecho. ¿Sí? Pero un ser humano que tiene todas estas son unas de las cuantas complejidades y características que tiene un ser humano, ¿no? Su parte interior, su parte exterior, las partes físicas, orgánicas, la familia, la pareja, el grupo, ¿no? La comunidad, la universidad, el trabajo, la sociedad. Todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a decir solamente en una categoría diagnóstica muy bien ordenada. Muy difícil, ¿no? Que lo podamos hacer. Esta idea de orden venía de la linealidad, ¿no? Algo tiene una causa y esa causa tiene un efecto, linealmente, ¿no? Fue algo que se empezó a cuestionar desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con toda la idea de la teoría del caos, ¿sí? Que ahora está tan de moda, ¿no? Espero que todos hayamos oído hablar de la teoría del caos y la clínica ahora de la complejidad, que es importantísima y es muy necesaria para conocer lo que es un ser humano, y de ahí cuándo está teniendo una experiencia de salud mental y cuándo no está teniendo una experiencia de salud mental, ¿no? Aquí está. Esta sería más o menos una idea de todo lo que conocemos ahora. En vez de que sea algo lineal, es una maraña así de complejidades para entender lo que es la mente humana, ¿sí? La salud mental es complejísima, es sumamente compleja, bien difícil de acceder a ella. Esto de que tenía una causa y linealmente íbamos a llegar a una consecuencia es totalmente falso en la actualidad, ¿sí? Poincaré es uno de los originadores de la teoría del caos. Él se le conoce como el padre de la teoría del caos, y tenía esta frase, decía: las imágenes de los objetos externos están pintadas en la retina, que es un plano bidimensional, son perspectivas, pero como el ojo y los objetos son móviles, vemos sucesivamente diferentes perspectivas del mismo cuerpo desde distintos puntos de vista, ¿sí? Esto llevó al arte a pintar a Picasso el cubismo, ¿no? En donde un cuerpo lo veíamos desde diferentes perspectivas. Este cuadro de las señoritas de Avignon de Picasso, que es de alrededor de 1909, 1908, fue tan brutal la imagen cuando lo presentó él a sus amigos, que eran los grandes intelectuales de esa época en la vanguardia, que así como las sillas se cayeron para atrás, no pudieron aguantar ver este cuadro, y él lo tuvo que guardar, lo puso hacia atrás para que no lo siguieran viendo, porque fue tal el impacto que lo dejó guardado, ¿no? Fueron muchos años después que lo pudo sacar para que lo pudieran aguantar los ojos de las personas que no podían encontrar cómo ver este tipo de imágenes, ¿no? Prighinoni, un premio Nobel de química ruso, que fue el que dio también una pauta en relación a esto del orden, ¿no? Él dijo: ¿cómo que orden? ¿No? Si las cosas no están ordenadas, los sistemas no se ordenan, se están constantemente en orden y en desorden, en equilibrio y en desequilibrio. Así es la vida. La vida es constantemente estar en equilibrio, en desequilibrio. No es que las cosas siempre estén ordenadas, ¿sí? Y lo demostró científicamente, lo demostró con fórmulas químicas, ya está demostrado con fórmulas matemáticas, cómo esto es imposible, ¿no? Que siempre estemos ordenados, que siempre estemos en equilibrio, siempre estamos más bien en un desequilibrio, dando vueltas, ¿no? Entre el equilibrio y el desequilibrio. Por eso le dieron el premio Nobel en los años 70 a este hombre, ¿no? El caos no es que no haya tampoco orden dentro del caos, ¿no? En el caos también hay un orden escondido,
qué es lo que estamos buscando, ¿no? Freud ya nos decía que con esto del inconsciente, que había una manera de entender a los locos, a los enfermos mentales, que no se habían dado cuenta que tenían un cierto orden en el inconsciente, ¿no? Y que por eso producían esta serie de alteraciones mentales que la gente no estaba acostumbrada a tratar, y como decía Gaby, ¿no? Decían, pues se lo achacaban a problemas demoníacos, ¿no? O terroríficos, por estas patologías, ¿no? Un director de teatro mexicano que me gusta mucho porque ha llevado la dirección del teatro, el teatro en sí, para entender también los problemas mentales, se llama Pablo Aznaguria, dice: mediante la experiencia caótica se accede al acto de aventurarse. La vida deja de ser una repetición rutinaria y monótona de comportamientos aprendidos y rígidos para ser una aventura gozosa e interminable. La teoría del caos lo que nos habla es de la no linealidad, como les he dicho, de la importancia de darle un espacio al azar, ¿no? Y a la incertidumbre. Es el área de lo informe, ¿no? Winnicott hablaba de los garabatos. Winnicott lo invitaron en Noruega a ver unos niños, pues, ¿quién sabe noruego, no? Él era inglés, pues no tenía manera de comunicarse con palabras con los niños, pues, en noruego, él era inglés. Entonces le ocurrió hacer un garabato, ¿no? Y se dio cuenta que el niño seguía haciendo con el garabato otras formas, y luego él las continuaba, y de ahí salió algo, se pudo comunicar con ellos y además entenderlos, ¿sí? A los pequeños niños los entendía con puros garabatos, sin necesidad de hablar con ellos, ¿no? Y llegaba a entender qué estaba pasando con ese niño que estaba enfrente de él, gracias a este tipo de formas informes, ¿no? Y de jugar con ellos a través de estos dibujos, ¿no? Que como les decía, Freud nos abrió las puertas desde 1900 para que pudiéramos entender qué estaba sucediendo con la complejidad del inconsciente y de la mente humana. ¿Qué sucede en psicoanálisis cuando queremos clasificar o diagnosticar a alguien? Pues que se vuelve algo muy complejo, ¿no? Porque los psicoanalistas no vemos diagnósticos tan cerrados como lo ve la psiquiatría, ¿no? Como lo ve el DSM-5. Si nosotros vemos a seres humanos muy abiertos, con toda la complejidad que es el inconsciente, y entonces utilizamos métodos bastante complicados. Por ejemplo, este es uno de ellos, que se llama diagnóstico estructural, que lo inventó, lo creó Otto Kernberg, un psicoanalista chileno que vive actualmente en Estados Unidos, vienés también, que nos habla de ver las estructuras de la personalidad, en donde a través de entender qué es la identidad, cómo están las defensas, cómo está el criterio de realidad, podemos acceder a tres diferentes estructuras, que son la neurótica, la límite y la psicótica, ¿sí? Son las tres grandes estructuras de la personalidad a la que podemos acceder a través de este diagnóstico estructural. Pero ¿qué pasa con este diagnóstico estructural? Para un maestro en psicoterapia o para un psicoanalista, entender lo que es el diagnóstico estructural por lo menos le lleva unos 6 meses de práctica y de lecturas y demás para poderlo manejar. Es bastante complejo, ¿sí? Ya no digamos este otro, que es el diagnóstico psicodinámico operacionalizado, ¿no? También llamado como OPD2, ¿sí? Es otro que también utilizamos los psicoanalistas. Está hecho sobre todo en Europa. Y bueno, es un libro de este tamaño, ¿sí? De grueso, que para poderlo entender y manejar, los psicoanalistas ya formados, tenemos que tomar un curso de 2 años para entenderlo,
Es bastante difícil y bastante complejo entender todas las cosas, porque el ser humano es muy complejo, es muy, muy complejo manejarlo, ¿no? Entonces, el problema del diagnóstico psicoanalítico es que nos lleva mucho tiempo, muchos conocimientos, ¿sí? Y aparte de algo muy importante que es que el psicoanalista se psicoanaliza a sí mismo, ¿no? Tiene que llevar un psicoanálisis propio, porque para poder entender qué está sucediendo con la persona que está enfrente, necesita sentirla, y sentirla sin meterle cosas de la misma patología o problemas que el psicoanalista tenga. Por eso es la necesidad de psicoanalizarse. Entonces, el diagnóstico de psicoanálisis es bien, bien complejo, como ven, ¿no? Otro punto que quiero tratarles, que tiene que ver con esto del orden también, del diagnóstico, es la normalidad. ¿Qué es esto de normalidad, no? Porque muchas veces se dice que lo que es no enfermo es lo normal, y lo que está enfermo es lo anormal, ¿no? La normalidad tiene que ver con ausencia de síntomas, está fijado por la cultura, está fijado por ideologías, ¿sí? Tiene que ver con las adaptaciones sociales. Los que se salen de las adaptaciones sociales son anormales, ¿no? Los que están en las clasificaciones son los normales, los anormales según la clasificación que se haga, ¿no? Y como dice aquí, está basada por muchos conceptos, estereotipos, valores, ¿no? Hábitos de pensar, y son aprobadas por mayoría o por consenso. En realidad, está en esta curva de Gauss, los que están en el centro son los normales y los que están afuera son los anormales, ¿sí? Y como decía este escritor y filósofo Albert Camus, nadie se da cuenta de que algunas personas gastan una energía tremenda simplemente en ser normales, ¿no? En querer ser normales. Esta fotografía me gusta mucho porque así se vuelven unos robotitos normales, ¿no? Porque tienen que ser normales. Entonces se han dado normalidades enfermizas, ¿no? Que es aquella que el contexto social del individuo le impide desarrollarse conforme su libre albedrío, y lo lleva a la infelicidad y a la enfermedad realmente, ¿no? Porque pierden el sentido de vida. Y de aquí me voy a una patología que yo la veo muy frecuentemente en los pacientes que veo, que es la normopatía o lo normótico. No sé si han oído hablar de esto de la normopatía o lo normótico, que son personas que siempre están tratando de perseguir la normalidad, ¿sí? De ser normales. ¿Y qué es ser normales en esta sociedad de consumo? Pues tener mucho dinero, tener mucho éxito, ¿sí? Tener muchos objetos, ¿sí? Eso es ser normal, es lo que buscan estas personas, ¿no? Una psicoanalista neozelandesa, Joyce McDougall, fue la primera que se dio cuenta que había personas que eran muy difíciles de analizar, y les llamó ella los antianalizados, porque quedaban en esto de la normopatía, de los normóticos, ¿sí? Ya que su existencia era como negativa, ¿sí? Era una fuerza masiva que les impedía tener una relación mutativa, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita, de poderlos ver y ustedes verme y estar aquí en contacto, y luego al rato vamos a poder platicar. No lo hacen los normóticos. Ellos saben qué es el éxito, ellos tienen la verdad y solamente por ahí se van. No hay manera de irse por otro lado más que por esto, ¿no? La afección normótica es un elemento de la personalidad, de un impulso de ser completamente normal, como les decía, ¿no? Es una parte del self, del ser, del verdadero ser, que ven a las personas como si fueran cosas, los manejan como si fueran cosas, ¿no? Como si fueran productos de una producción. Alguien anormalmente normal, son seguros, estables, tranquilos, socialmente extrovertidos,
se desinteresan de la vida subjetiva, de lo que está en el interior de las personas, y solamente ven cosas en los otros, ¿no? Son muy obedientes, no tienen un juicio crítico, solamente obedecen lo que les dicen los superiores o lo que les dicen las normas sociales. No son humanos, cosifican, no son responsables y no se atreven a pensar. Ya les cuesta mucho trabajo sentir el dolor psicológico y ser empáticos con el dolor psicológico del otro. Todas estas son una serie de características del normótico, ¿no? Los normóticos es difícil verlos deprimidos, más bien se ven decaídos, y en el momento en que no están siendo entretenidos por fuera por todas estas cosas, se sienten vacíos ellos, pero no lo demuestran, ¿no?, a los demás. Se pueden llenar de trabajo, ¿no?, son workahólicos, les falta este espíritu juguetón. Las amistades se caracterizan más por una narración mutua de sucesos cotidianos que por un trato realmente intersubjetivo. En realidad es una falta de humanidad terrible la que tienen estos pacientes y que son tan frecuentemente encontrarlos ahora. ¿Sí? En los fanáticos, por ejemplo, los fanáticos tienen esto, ¿no? Y como dice aquí, ¿no?, mi currículum es auténtico, lo que es falso es mi vida, ¿no? Esa es una característica de estas personas, ¿no? El normótico carece de esta aptitud subjetiva, rara vez tiene una capacidad introspectiva y tienen una dificultad de acceder a algo que les voy a mencionar al rato, que es el tercer espacio, ¿no? Y que lo vemos mucho en algunos niños que ya desde niños empiezan a ser así, ¿no? Hay niños que cuando está un mago y están haciendo magia, el mago, están más pendientes de cómo es el truco de ese mago, ¿sí?, que la magia en sí, ¿no?, que dejarse llevar por la magia y divertirse con el mago, ¿no? Están viendo a ver, este mago está haciendo este truco con esta cosa o la otra, ¿no? Esa es una característica también de los normóticos, que se les olvida la magia de la vida, ¿no?, de querer entrarle a esta actitud juguetona de la vida, ¿no? Son manifestaciones de pensamiento totalitario, intolerante, ¿no?, y fundamentalista. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película, La zona de interés, que tuvo varios Óscares ahí, ¿no? Fue nominada para varios Óscares y le dieron varios Óscares. Una película horrible, ¿eh? No se las recomiendo que la vean. Yo después de verla salí deprimidísimo, porque es de una familia normal, ¿sí?, de un hombre que era el encargado de los hornos de cremación, donde mataban a esta cantidad de judíos impresionante, ¿no? Pero que nunca se ve eso en la película, ¿no? Se ve todo como él vive normalmente una vida con toda su familia, lo más normal, lo más apacible, lo más tranquilo, gozando de todos los privilegios que tenía, ¿no? Y únicamente por atrás se ven los hornos y se ve el humo, ¿no?, de todas las personas que mataban. Pero es lo único que se ve, en la película no se ve nada horrible, curioso, solamente se ve la vida de estas personas normales. Y sin embargo a uno le queda una sensación de vacío y de que dónde están las personas realmente humanas aquí, ¿no? Toda la vida es tan rutinaria, ¿no? Aunque gozan de muchos privilegios y de muchas características, realmente no hay nada humano en esto, ¿no? Es brutal esta película. Esto ya lo había descrito claramente esta filósofa, ¿no?, Hannah Arendt, cuando escribió este libro de Eichmann en Jerusalén, ¿no?, en los juicios de Nuremberg. Ella entrevistó a Eichmann y él le decía, toda esta gente que maté, yo lo hice porque obedecí órdenes y yo cumplí con lo que me decían. Yo hice lo que tenía que hacer, eso me dijeron que tenía que hacer, entonces lo hice, ¿sí? Ella no encontró que fuera una persona mala, ¿no? Simplemente era una persona que no podía pensar que lo que estaba haciendo
era terrible, ¿no? Estar matando a todos estos sujetos. No lo podía pensar porque sus superiores le decían que eso era lo que tenía que hacer y él obedecía, ¿sí? Esta pobre Hannah Arendt, judía, se metió con muchos problemas ahí con la comunidad judía porque decía, ¿cómo es posible que estés diciendo que este no era malo? Pues que es que malo no era un ser obediente que nunca lo enseñaron a pensar, nunca lo enseñaron a cuestionar, a tener un pensamiento crítico, ¿no? Simplemente obedecía. Todas estas personas hacen esto que hacemos muchos, ¿no? Porque estamos metidos en esta sociedad de consumo, solamente estamos tragando e incorporando objetos, ¿no? De McDonald's, de H&M, el Palacio de Hierro, todas estas cosas que son las que nos alimentan, ¿no? Estas personas les cuesta mucho trabajo entender la poética, los normóticos les cuesta mucho trabajo entender la poética de la vida, ¿no? Entenderles el gusto de la vida, los colores a la vida, que es una de las grandes características de la salud mental. Esta es otra de esta fotografía de cómo pasamos junto a la pobreza, ¿no? Las gentes que necesitan, somos totalmente indiferentes, ¿no? Baudelaire le llamaba la violencia incandescente de la indiferencia. ¿Qué es lo que les falta a estos sujetos, ¿no? Les falta entender este espacio interior dentro de ellos y el espacio interior que tienen también las otras personas, que es realmente la manera en que podemos entender lo que es salud mental en nosotros y en contacto con el otro, ¿sí? Por eso es esta fotografía, ¿no? De estarnos adentrando más que de lo superficial, lo que está adentro, ¿no? La intimidad, el tener una relación íntima con el otro, ¿no? Este es lo de los niños y el mago que les decía. Y de aquí me voy a otro tema que también es importante, ¿no? Ahorita que Gaby decía que tuvieron la locura hace un año de pensar en este simposio, ¿no? Es bueno tener locuras, ¿sí? Es muy bueno tener locuras. El estar loco no es tan malo, ¿no? Por eso Charles Bukowski, el escritor, decía, alguna gente no enloquece nunca, qué vida verdaderamente horrible deben de tener, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de estar hace poco en Holanda, en Ámsterdam, y es impresionante que el ícono de esa ciudad es un loco, ¿no? Van Gogh, lo ven por todos lados, ¿sí? Por todos lados está Van Gogh, es impresionante. Es un hombre que no vendió ningún cuadro, creo que vendió un cuadro en toda su vida. Los regalaba, se los daba a las personas, a la gente donde comía para ver si les daban algo de comer. Y sin embargo cambió todo el arte contemporáneo, ¿no? de la pintura. El Museo Van Gogh en Ámsterdam es una cosa donde uno no puede ni caminar de tanta gente que hay, ¿no? De todo el mundo, cantidad de gente impresionante, ¿no? Y él murió sin ser reconocido en un hospital psiquiátrico, sin una oreja, ¿no? Que ahora es una fotografía de Trump también, ¿no? Ahora sí. Dicen que hay locos buenos, este sería un loco bueno, y hay locos malos, ¿no? Hay un psicoanalista, Pichon River, que le llamaba locos de mierda, ¿no? Esos son locos de mierda y locos buenos, estos son locos geniales, ¿no? Tuve la oportunidad también de estar en Lisboa, y hay otro loco que también, Fernando Pessoa, un poeta impresionante, y tenía 80 tipos diferentes de heterónimos, ¿sí? Eran otros nombres que él se ponía y que escribía libros conforme a otra personalidad que él se inventaba, ¿sí? Y estaba yo oyendo una entrevista de una persona que vivió con él y que decía, todos decían que estaba loco este señor, no me había dado cuenta que estaba yo viviendo con un genio, ¿no? Ahora es un genio extraordinario, ahí también es otro ícono de una ciudad. Sí, muy interesante cómo los íconos de estas ciudades son locos, ¿no? Que en esa época pensaron que eran locos, ¿no? Y de aquí me paso a otro tema, aparte de hablar de...
¿Qué es la experiencia? ¿No? Porque yo les decía, ¿qué es esto de experiencia de salud mental y qué es la ausencia de salud mental? La ausencia de experimentar la salud mental, ¿no? Y este filósofo Aldous Huxley nos decía que la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con eso que te está sucediendo, ¿sí? ¿Cómo ando de tiempo? 5 minutos. 5 minutos, me voy rapidísimo. ¿Qué es esto de la vida y de la experiencia, ¿no? Lo que yo les quiero transmitir después de hablar todo esto es que la experiencia de salud mental tiene que ver con la vida realmente, con el que estemos vivos, ¿sí? Y esto solamente lo vamos a entender nosotros. Cada quien en su interioridad sabe en dónde se la está pasando bien, en dónde está realmente vivo y en qué otras partes está totalmente muerto porque está ausente, porque no está participando de lo que es la vida, ¿sí? Esa es la experiencia de salud mental, ¿sí? El estar vivo ahí, el estar completamente vivo como ser humano, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podemos entender o cómo lo entiendo yo esto de la experiencia de salud mental? Lo entiendo según lo que nos dice Winnicott, ¿no? Dice, hay dos espacios principales en que siempre estamos pensando en ellos, ¿no? El espacio interior, que es donde tenemos los pensamientos, las fantasías, todo lo que está dentro de nosotros, ¿no? Y el espacio exterior, que es todo lo de la realidad, lo de afuera, ¿no? Donde nos relacionamos con nosotros. Pero hay una tercera zona que está que comparte tanto lo interior como lo exterior, ¿no? Es una tercera zona que le llama zona intermedia. Aquí sería en donde yo lo traté de pintar de color verde. Esa zona es realmente donde se dan los aspectos vitales, cuando podemos unir nuestra interioridad con la exterioridad del otro, ¿sí? A eso le llamó él el tercer espacio, y él describió lo que se ve en esa transparencia como el objeto transicional, ¿sí? Esa zona verde que les decía, ese tercer espacio que está en medio de estas otras dos, es la zona de los fenómenos transicionales. Y él se dio cuenta que los niños, después de tener una buena mamá, una buena que él le llamaba una suficientemente buena mamá, durante los primeros meses de vida, si la había logrado interiorizar, él la podía reproducir. Él la podía reproducir en estos ositos, en estas cobijitas, en estas almohaditas, que el niño la traía para todos lados, ¿no? Entonces, cuando él estaba solo, no estaba su mamá, él podía agarrar esa cobijita, ¿no? Esa almohadita, y empezarla a sobar, porque era como si él repitiera lo que la mamá hacía con él, ¿sí? Y por eso podía tener este tipo de objetos, ¿no? Que están en los ositos de peluche que tanto les gustan a los niños en esta edad, ¿sí? Y él decía, esto es estar en este tercer espacio. Esta es la semilla, este es el origen de lo que va a ser la salud mental. Si podemos estar ahí, en esto, si podemos seguir haciendo esto que él dice, de aquí se va a pasar al juego, al poder empezar a jugar, a poder tener también este tipo de actividades culturales como lo que estamos teniendo ahorita, ¿no? Acceder al arte, a la espiritualidad, a todos estos tipos de actividades de bienestar y que van a provocar el autocuidado, como decían ustedes, ¿no? Para esto se tiene que tener otra persona. Siempre esto de la experiencia de salud mental es con otro, ¿no? No hay una experiencia de salud mental solamente con uno, es siempre con otro, ¿no? Y de aquí viene toda la parte de la simbolización, ¿no? Como nos decía el principito que decía, ¿qué hay aquí, no? Y que la gente cuadrada y los adultos solamente ven un sombrero ahí, ¿no? Cuando en realidad dentro del sombrero es lo que se ve, ¿no? El elefante ahí, el poder jugar, el poder imaginar otras cosas, ¿no? Esta vía lúdica y de juego. Déjenme terminar con esta fotografía, que es de mi maestra de salud mental. Ella es mi nieta. Esta fotografía se la tomé yo a ella
jugando y caminando en una cuadra, casi tardamos media hora en pasar la cuadra. ¿Por qué? Porque iba, se escondía detrás de los arbustos, veía las flores, veía las hormigas que pasaban ahí atravesando la cuadra, gritaba como loca, ¿no? Porque los niños están locos, los niños antes de los 5 años están bien locos, ¿sí? Pero esa locura sana que nosotros podemos aprender realmente con estos maestros, como con mi maestra, ¿no? Que nos enseñan a cómo poder estar locos y cómo poder estar en la vida, que esa es realmente la experiencia de salud mental. Cuando nos falta esto, entonces estamos enfermos de ausencia de una experiencia de salud mental. Esto era lo que les quería transmitir aquí, realmente, y les agradezco mucho el haberme escuchado y el haberlos escuchado a ustedes con todas las palabras que dijeron. Me gustaría escucharlos más ahorita, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.